Qué privilegio es adorar a nuestro Señor juntos cada domingo. Y qué privilegio es para mí tener esa oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo quiero agradecer a Dios y a ustedes por siempre darme esta oportunidad de predicar la palabra, que es un gozo tan grande en mi corazón. Vamos a ir a Lucas 8, del versículo 4 al 15, y vamos hoy a estar meditando en la parábola del sembrador. Mientras van llegando ahí a Lucas 8, déjenme explicarles por qué tenemos un árbol gigante que dice Identity atrás. Ayer estuvimos teniendo una conferencia en inglés aquí para jóvenes sobre la identidad y la sexualidad y muchas otras cosas que están en crisis en nuestra época. Fue una conferencia para middle school y high school y la verdad fue de gran bendición para muchos jóvenes. Y es interesante cómo la Biblia confronta todo este tema con verdad inequívoca, una verdad clara y sin confusión. Vamos a seguir orando por todos estos jóvenes que vinieron a la conferencia, que puedan seguir siendo fieles al Señor en medio de un mundo que quiere desviarlos cada día, ¿no? Muy bien, estamos en Lucas 8. Vamos a tener un tiempo de oración pidiendo al Señor que bendiga este tiempo precioso en la palabra. Señor, tú bien sabes quiénes somos y sabes que no somos dignos de acercarnos a ti, Señor, a tus enseñanzas puras, a tu precioso Hijo. Pero nos llamas y nos invitas constantemente a tener comunión contigo, a tener un encuentro contigo mediante tu palabra. Señor, abre nuestros corazones, prepáranos, Señor, para escuchar tu voz. Estas son tus palabras, las que vamos a leer hoy, las que vamos a contemplar hoy. Es la voz de nuestro pastor, de nuestro Salvador. Te suplico, Señor, que nos des oídos para oír tus enseñanzas, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Las parábolas son como pinturas, estábamos diciendo la semana pasada. Quizás una buena ilustración para ver cómo funciona una parábola. Quizá a primera instancia uno dice, es una historia sobre agricultura, ¿no? Pero empieza a contemplar más y más y más esta parábola y vas a ver significados mucho más profundos, dependiendo de cómo te acercas a ella. Las parábolas son como una pintura que quizá es fácil ver el significado frente a ti en un momento, pero mientras más observas y más tiempo te quedas viendo esta pintura y reflexionas en cada uno de sus elementos, más descubres algo del pintor y de ti mismo. Eso es interesante, ¿no? Hay una pintura muy famosa de un pintor que se llama Rembrandt, una pintura muy famosa que muestra al hijo pródigo, es decir, la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola, esta pintura famosa, por cierto, hay muchísimas diferentes pinturas sobre el hijo pródigo, pero esta pintura se muestra como que si fuera la pintura más profunda, más detallada, ahí está en sus pantallas, con más significado
de todas las versiones que han habido. Y hay personas que viajan muchísimas millas para ver la pintura original, que es bastante grande y que muestra a el hijo pródigo llegando a casa. Y hay varios filósofos, pensadores, escritores e incluso líderes cristianos o incluso espirituales de otras religiones que muchas veces han encontrado tanta profundidad en el mensaje de amor que hay en esta pintura que ha cambiado su vida. Y hay esta persona que fue hasta ver el lugar original, la pintura original, y se quedó viendo detalle tras detalle hasta que lágrimas empezaron a salir y su corazón se llenó de este mensaje profundo de que estamos perdidos y Dios nos recibe con amor y gracia. Simplemente es un ejemplo de cómo las parábolas funcionan. En otra ocasión vamos a profundizar en el hijo pródigo, pero así funcionan las parábolas. Las contemplas, las observas, meditas en ella detenidamente, con paciencia, y va a empezar a leer tu alma, tu corazón. Va a empezar a hacer que te encuentres con este mensaje que Jesús te está presentando. Así que eso es lo que haremos el día de hoy con la parábola del sembrador. Vamos a comenzar observando esta parábola, básicamente leyéndola con entendimiento. Luego, el segundo punto, vamos a profundizar, meditar con paciencia, a meditar en cada uno de sus elementos, a meditar y ver cómo la verdad expone nuestros corazones. Y en tercer lugar, y brevemente al final, vamos a dejar puntualmente formas en las que esta parábola transforma nuestra vida. Así que vamos a comenzar simplemente leyendo esta parábola. A Lucas 8, del 4 al 15. Vamos a leer esta parábola con entendimiento. Y dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Vamos a detenernos ahí en ese versículo y entiendan que en los evangelios hay varios evangelios y en varios evangelios aparece esta parábola. Y en los otros evangelios se hace énfasis que el contexto era que Jesús estaba enseñando a las multitudes desde una barca. Y aquí no se dice nada de esto en Lucas. Lo que se enfatiza es que había multitudes. ¿Y por qué eso es importante? Porque la parábola nos muestra cómo diversos suelos reciben la palabra de Jesús. En multitudes hay diversas personas, diversos oidores, diversas gentes que van a encontrarse con la semilla del sembrador, con Jesús y su mensaje. Y en estas multitudes hay una diversidad de terrenos o suelos para sembrar. Versículo 5, continúa. Él contó esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. ¿Qué quiere decir hollada? Pues pisoteada. Y las aves del cielo la comieron. Algo interesante que aprendí estudiando este primer escenario es que el camino, muchas veces pensamos que el camino es como una carretera, ¿no? Donde van a pasar carros y ahí está el asfalto y aquí está el terreno de sembrar y de repente la semilla llegó hasta allá, hasta el asfalto donde pasan los carros y ese es el camino.
Dice, no, realmente el sembrador está sembrando en un campo de sembrar. El camino es el lugar donde el sembrador está caminando, está pasando por en medio de este campo, y esas pisadas ponen firme el suelo, endurecen el suelo y van haciendo un camino. Y él está sembrando la semilla, y algunas caen en el camino que él está haciendo, que está endureciendo a ese suelo. Como caen en ese camino, rápidamente, mientras que el sembrador está sembrando, vienen unas aves y se llevan estas que están en el camino, en el suelo duro. Ahora continúa el versículo 6. Otra parte de las semillas cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Ahora, a veces otra vez nos imaginamos estas semillas cayendo sobre, vamos a poner que esta es una piedra grande, ¿no? Y decir, bueno, aquí cayó la semilla sobre una gigante piedra. Bueno, probablemente no es algo así. De hecho, si pones una semilla en una piedra no va a nacer nada. Probablemente lo que está diciendo es que cayó en el suelo, y este suelo específico no tenía profundidad, sino que, no sé si a ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando uno está tratando de cavar un hoyo y ve que hay muchas piedras ahí y no se puede cavar el hoyo, tiene que buscar otro lado porque está rocoso ese suelo, aunque uno no se había dado cuenta al principio. Quizá uno no lo vio, pero mientras uno está profundizando, ve, aquí esto me está bloqueando todo porque está lleno de piedras abajo. Eso es probablemente lo que significa con el sembrador. Puso algunas en la piedra y dice, y nacida se secó porque no tenía humedad. Debido a las piedras, las plantas no tenían suficiente profundidad para que la raíz absorbiera la humedad del suelo, y por eso se secó rápidamente. Seguimos leyendo, dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. En otras palabras, es como hierba mala, ¿no? Cae esa semilla y está creciendo, pero dice que los espinos estaban creciendo junto con ella. Estaba básicamente rodeada de otro tipo de hierbas, otras semillas, otras cosas que estaban creciendo sobre él, y pusieron tanto peso y sellaron tanto que no pudo crecer la planta. Los espinos ahogaron a la planta. Ahora, vemos el versículo 8 continúa y dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Si tú estás leyendo en tu Biblia ese texto bíblico, te das cuenta de una frase que está ahí que dice a gran voz. Es decir, él está contando esta parábola, él está dando estos detalles del sembrador y las semillas que caen aquí y allá, pero hay una cosa que él grita al final. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús, esto lo explicamos la semana pasada y voy a repetirlo otra vez. ¿Qué significa el que tenga oídos para oír, oiga? ¿Qué significa que alguien tiene oídos y no oye, a comparación de alguien que sí tiene oídos y sí oye para Jesús? Bueno, Jesús está separando a estos dos grupos, primero que todo. Aquellos de corazón duro
para los que las parábolas son un juicio, porque oyendo no entienden y viendo no perciben. Y aquellos que son discípulos sí perciben, aman sus enseñanzas, buscan saber personalmente más lo que tiene que decir. Ahora, muchas personas ven estos versículos y dicen, wow, Jesús es despiadado. Porque básicamente Él está interesado en los inteligentes, ¿no? Pobrecitos, los que tienen oído y no oyen, es decir, que no entienden. Y a ellos que les cae el juicio. Bueno, ustedes no son inteligentes, no entendieron. Ustedes son los que oyendo no oyen. Ustedes sí entendieron, ustedes son inteligentes, ok, ustedes sí. ¿Acaso eso es lo que está pasando? No. Es un problema no del intelecto, sino del corazón. Y yo mismo me he encontrado con personas así. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, ¿sabes qué? Es que yo no entendí. Y se excusan diciendo esto para decir, yo no quiero caminar con Dios. Y yo no voy a seguir congregándome, o yo voy a venir una vez al mes, una vez cada 2 meses. Es que como que no entendí. Hay otras personas que vienen y quizá no conocen la Biblia y dicen, wow, ¿dijiste esto de Jesucristo? ¿Y dijiste que la Biblia enseñaba esto? ¿Y dijiste que los seres humanos somos así? No entendí. ¿Me puedes explicar? ¿Vemos la diferencia? ¿Es intelectual? No. Es el corazón. Uno de ellos está buscando una excusa para decir, ya no quiero comprometerme mucho. El otro tiene hambre de conocer la palabra. Y aunque ninguno de las dos la entienda profundamente intelectualmente, se demuestra quiénes son verdaderos discípulos de Jesús cuando de entre las multitudes algunos simplemente dicen, este maestro está todo confuso, no se le entiende, me voy, mientras que otros dicen, quiero seguir estudiando más, como los discípulos que ¿qué le dicen a Jesús? Vamos a leer versículo 9. Sus discípulos preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Si a Jesús lo que le importara fueran los inteligentes versus los que no son inteligentes, hubiera dicho, ustedes son los que oyendo no oyen, así que váyanse de aquí. No. El corazón de esos discípulos estaba bien porque ellos simplemente querían conocer más. Y eso es lo que hacen las parábolas. Todas las parábolas de Jesús. Divide, purifica, separa a aquellos que quieren ir más allá de aquellos que solamente venían por el show. De aquellos que quieren seguir a Jesús y preguntarle, ¿qué quisiste decir, maestro? De otros que dijeron, no me gustó mucho la enseñanza de hoy, me voy. Versículo 10. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, a ustedes les voy a enseñar y les voy a explicar la parábola, porque me preguntaron. Tienen un corazón interesado, pero a los otros, por parábolas, sin explicación. Porque viendo no ven y oyendo no entienden. Perdón, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Con ese propósito. 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces comienza a explicar ahora sí a los que oyen, a los verdaderos discípulos, les va a dar los misterios del reino de Dios. Ustedes van a entender la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído
reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los de corazón bueno y recto, y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué significa? Si lo que queremos es entender esta parábola de una manera resumida, porque ahorita vamos a meditar en el segundo punto en ella. Si hay una frase clave en esta parábola, es la misma que vimos la semana pasada, y es oír. Oír. Esa es una parábola sobre oír adecuadamente las enseñanzas de Jesús. En Israel, después de mucho tiempo, cuando la presencia de Dios se había ido, los profetas ya no estaban, de repente viene el Mesías, sembrando la palabra, predicando la palabra, y cae sobre diversos corazones en Israel. Muchos fueron las multitudes que escucharon, pero pocos fueron salvados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cae en diversos terrenos, en diversos corazones, en diversos oidores. Hay unos oidores que aunque tienen oídos no oyen, porque no son obedientes, no tienen un corazón de un discípulo, son superficiales y fugaces. Son oidores superficiales y temporales. Esos son los que tienen la semilla por un tiempo, ya sea en el camino, ya sea en el pedregal, ya sea en los espinos. Por un tiempo tienen la semilla, pero no lleva fruto por diversas razones: dureza de corazón, guerra espiritual, pruebas, afanes, amor al dinero. Hay otros oidores que son verdaderos oidores. Ellos son obedientes a Jesús, tienen un corazón de discípulo. Ellos son buena tierra donde la palabra da abundante fruto. Si pudiera resumir esto en una frase, diría esta frase: esta parábola es una parábola sobre el efecto del evangelio en diversos corazones. Sobre el efecto del evangelio en diversos corazones. Y los obstáculos que se levantan al sembrar la palabra. Y es así. El evangelio produce diversos resultados en el corazón humano. Y alguna gente le echa la culpa al evangelio. Alguna gente dice: no, es que el evangelio es muy duro, es muy exclusivista. El evangelio juzga a los pecadores. El evangelio dice que solamente los cristianos van a ir al cielo. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿El evangelio es el problema o es los corazones que lo escuchan? Hay una frase muy interesante que dice: la comida sabe diferente cuando uno está enfermo. Puede ser que sea tu comida favorita y que todo el tiempo la comas, pero si te enfermas gravemente y pierdes el apetito, probablemente no te vas a ver bien. ¿El problema está con la comida? ¿Fue diferente la comida? ¿El cocinero se equivocó hoy? Es que el predicador no me gustó hoy porque es que él dijo esto y lo otro. ¿Seguro que fue el predicador? Es que el mensaje de hoy, no sé, dijo eso. ¿Seguro que fue el mensaje? ¿O es que tu corazón es diferente hoy? Tu carne se revela y se defiende y se protege contra la palabra que quiere penetrar tu vida y destruir el yo y el ego y toda tu vida para reconstruirla para Cristo.
Ahora, vamos a pasar al segundo punto, que es meditar en esta parábola. Vamos a detenernos de una forma más práctica e ir por cada uno de estos elementos, porque yo quiero enseñarte qué significa ver una pintura y no solo verla por unos minutos e irte, sino verla y empezar a profundizar y tratar de ver cómo puede afectar tu vida. Así que vamos a comenzar con el primer elemento de la parábola, y es, vamos a meditar en el sembrador. El sembrador es Jesucristo. Eso es claro en el contexto. Quizá Él no lo explica en su explicación, pero Él está hablando de su predicación a las multitudes. Y yo quiero que tú medites y que veas en ese cuadro a Jesucristo. Medita en el sembrador. Primero, Jesús es Dios hablando. Cuando tú veas a Jesús, cuando tú veas al sembrador, medita en esto. Este no es un simple sembrador. Este no es un simple hombre. Este no es un simple campesino. Es Dios hablando. Cada una de sus palabras están llenas de vida eterna. No es sembrar cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y dice Juan 6:66, entonces Jesús le dijo a los 12 discípulos, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y los discípulos, que le dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si no te gustan las palabras de Jesús, si dices, no, yo mejor me voy a otro lado, ¿a quién irás? ¿Quién te predicará si no es Jesús? Si no es Dios hablando. ¿Un hombre? ¿Un supuesto profeta de otra religión? ¿Una nueva política? ¿Un nuevo líder carismático? Este sembrador no es como cualquier sembrador. Es Dios hablando. Segundo, cuando veas a Jesús, mírale enseñando. Ahí en su barca con multitudes, y entiende lo creativo que es Jesús. Entiende que no es el Jesús de las películas, que se la pasa flotando por ahí casi sin dar pasos. No habla con nadie. Es como un robot andante. Jesús usa su imaginación constantemente, ¿verdad? Él tiene la creatividad del creador porque Él es el creador de todas las cosas. Como recordamos en el video que estamos promocionando esta serie, cuando ves a un camaleón, la forma en que cambia sus colores, cuando se examina un copo de nieve y que cada uno de ellos tiene una figura geométrica distinta, cuando viene el otoño como el que estamos ahorita, que es la temporada favorita de la mayoría de las personas, y empieza a cambiar el color de toda la ciudad, ves la creatividad de Dios. Que Dios no es este Dios robot político, ¿no? Él está lleno de creatividad y majestad y gloria. Y el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Piensa en este sembrador, en su sencillez. Porque Él no decidió dar una gran charla profunda que nadie pudiera entender, sino hablar por pequeñas historias comunes a cualquier persona. Quizá entre nosotros no hay muchos sembradores, y quizá si Él hubiera estado aquí en esta iglesia hubiera hablado de la parábola del pintor o de la parábola de la persona que limpia o de la parábola del maestro, no sé. Hay tantos diferentes trabajos acá. Pero Él hubiera buscado qué es lo que es más común en la gente que me escucha. La sencillez de Jesús, sus historias son vívidas y capturan la atención de los niños incluso.
Mateo 11:29, Jesús dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y por último, quiero que vean la profundidad de Jesús. Que es cierto, cuenta una historia que puede entretener a niños, pero la profundidad, ni siquiera el más experto en teología o en Biblia o en historia puede llegar a entender la profundidad de la sabiduría de esta parábola. Como en Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el sembrador. Ahora meditemos en la semilla. Dice el versículo 11: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, dice Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Yo traté de hacer una lista en la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Salmos, empiezas a tratar de ver cómo la Biblia misma describe a la palabra de Dios. Y hice esta lista de cosas que la palabra hace. La palabra nos estudia, nos examina y nos provee convicción de pecado. La palabra nos advierte de los peligros de la condenación. La palabra nos lleva al arrepentimiento. La palabra nos da paz y fortaleza emocional. La palabra nos hace nacer de nuevo. La palabra nos conecta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra nos provee fe. La palabra nos crea, nos sostiene y nos guía como iglesia. La palabra nos alimenta espiritualmente, nos provee la verdad que nos hace libres. La palabra nos guía en sabiduría. La palabra nos hace ser llenos del Espíritu Santo. La palabra nos hace crecer en madurez. La palabra nos da esperanza, nos enseña la verdad, nos mantiene en humildad, nos santifica, nos ayuda a vencer la tentación. La palabra nos protege de los ataques de Satanás. La palabra nos fortalece en medio de la prueba y el sufrimiento. La palabra nos prepara para buenas obras. La palabra nos llena del gozo del Señor y muchas más cosas. La semilla es la palabra de Dios, dice Jesús. ¿Y qué significa la palabra de Dios? Es la verdad. En un mundo que está lleno de mentira, controlado por la mentira, desviado por la mentira, la palabra de Dios es poder. Porque viene de Dios, que es todopoderoso. Por medio de la palabra, dice Hebreos, Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles. La palabra es Cristo, dice la Biblia. En Juan capítulo 1 nos habla que Él es la palabra. En griego, el logos. En el Antiguo Testamento, la sabiduría de Dios. Ese es Cristo. La revelación perfecta de la plenitud de Dios entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La palabra son las sagradas escrituras, dice la Biblia, ¿verdad? No solo se expresó en milagros, no solo fue Dios hablando, no solo fue en Cristo, pero las escrituras, Dios inspiró a hombres para escribir su palabra. Y la podemos leer y memorizar y proclamar. La palabra en última instancia es el evangelio de salvación, donde se expresa la plenitud de la identidad de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, dice Corintios, y del amor de Dios.
Esa es la palabra que fue sembrada, ¿verdad? La semilla que Jesús estaba plantando en las multitudes y debía ser recibida. La palabra de Dios. Ahora vamos a meditar en esos terrenos que hay. Hay 4 terrenos, 3 malos, 1 bueno. Meditemos en el camino. Dice el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El camino, como había dicho, es un suelo endurecido, es duro, no penetra la semilla, se queda por encima, por lo tanto es fácil para las aves pasar y tomarla. ¿Qué significa esto para tu vida que estás escuchando? Bueno, este es el corazón sin receptividad. La palabra de Dios llega a esta persona, pero no hay ninguna receptividad de la persona. Por cierto, estos terrenos van de más en contra de la palabra a más receptivos hasta que llegan a la buena tierra. Entonces, lo peor que hay acá comenzando es el camino. No hay receptividad, está cerrado por diversas razones, y vamos a hablar de algunas, y fácilmente es quitada la palabra por el enemigo. Déjame ayudarte a meditar si este suelo te describe a ti y a tu corazón, o si me describe a mí. ¿Eres el tipo de persona que vino el día de hoy con un corazón o un oído cerrado a la palabra? Quizá eres un miembro que vino hoy con la disposición de servir. Y quizá viniste a servir. Quizá viniste a servir en el sonido, quizá viniste a servir en las cámaras, quizá viniste a servir en las pantallas, en la traducción, en la bienvenida. Quizá viniste a servir. Pero por eso viniste cerrado pensando, hoy no voy a recibir la palabra de Dios. Hoy no es para mí. Hoy vas a estar aquí, pero no vas a prestar atención. Y te rehusas a meditar en ella, porque no viniste a escuchar. Quizá eres un visitante ateo o agnóstico, y te rehusas a meditar profundamente en lo que Jesús dice. Está cerrado. Por alguna u otra razón, la palabra no llega a tu corazón. Pase lo que pase, tu meta a estar aquí es no ser afectado por la palabra de Dios en tu vida. Quizá eres un adolescente o un niño que viene más o menos obligado a la iglesia y te rehusas a entregar tu corazón a lo que Jesús está enseñando. Y no quieres darle lugar a la palabra de Dios en tu vida porque yo ni quería venir aquí. Quizá eres un visitante, te ves a ti mismo como un simple observador. Nomás vine a la iglesia para ver cómo es. Solamente. ¿Sabes qué significa eso? Estás cerrado a la palabra. Yo no vine a recibir, yo no vine a ser moldeado por la palabra. Yo no voy a transformar, cambiar mi vida, quién soy, qué hago por la palabra. Yo vine a observar. Yo vine a checar la iglesia. O quizás estás aquí con un corazón resentido con alguien. Quizás tienes un resentimiento contra mí, o contra algún líder de la iglesia, o contra un miembro de la iglesia, o contra un visitante, y no te deja recibir la palabra. El resentimiento ha endurecido tu corazón. O quizás estás aquí, pero tu estilo de vida rechaza la palabra, porque tu estilo de vida está entregado al pecado sexual, o a la inmoralidad, o a la desobediencia a Dios. Y vienes con una barrera en tu corazón
Y quieres pensar en la Biblia, pero quieres distorsionar cada cosa que dice la Biblia para escuchar un mensaje bonito de ánimo, porque no quiero que la Biblia me confronte, que me haga ver como pecador, que me haga ver como que yo soy inmoral. Y por eso no recibes la palabra tal y como está. Porque la palabra te quiere llevar al arrepentimiento. Si alguna de esas escenas se parecen a ti, puede ser que seas el del camino. Y estás dejando a la palabra fuera de tu corazón. Y estás dejando a Satanás ganar la guerra contra tu alma y la eternidad de tu alma. Eres el tipo de persona más susceptible a ser desviado por los ataques espirituales de Satanás y sus demonios, porque está cerrado en tu corazón. Siguiente, vamos a meditar en el pedregal. Y quizá tú dices, yo no estoy cerrado, yo quiero escuchar la palabra. Bueno, versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Yo quiero escuchar lo que tiene que decir Jesús. Y estoy alegre de poder escuchar lo que tiene que decir Jesús. Pero, dice la Biblia, estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El pedregal, otra vez, es un suelo muy superficial. No produce una raíz firme que pueda nutrir a la planta. ¿Qué es ese suelo? Es el corazón superficial en la fe y sin profundidad ni compromiso. Yo creo que la palabra clave aquí es compromiso. Yo quiero ser un oidor, pero sin compromiso. La palabra de Dios llega a esa persona y la recibe con emoción. Y quizá la celebra, ¿verdad? Pero no la toma como un compromiso absoluto. Me encanta escuchar las parábolas de Jesús. Te hacen reflexionar, son bien bonitas, te ayudan a sentir como que la sabiduría de Dios. Por cierto, estoy viviendo con mi novia, con mi novio. Bueno, no voy a dejar de vivir con mi novia o mi novio, pero qué bonito es escuchar a Jesús. ¿Quieres oír? Pero no hay raíces, no hay compromiso, no hay forma, es temporal, todo es temporal. Vamos a ver que ese corazón superficial es un tipo de emocionalismo. Quizás estoy aquí porque me emocionó. El día que me deje de emocionar por estar aquí, no me van a ver. Pero más aún, dice la Biblia, cuando llega la prueba, se aparta. El día que esto se ponga difícil, el día que se confronte mi vida y mi pecado, el día que me pase algo que realmente me duele, no me verán jamás. Adiós a Jesús, adiós a su iglesia. No desarrollas raíces, ¿verdad?, en la palabra. Mucha emoción pasajera, poca reflexión, poco compromiso y al final se apartan de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto esto una y otra vez en todos los años que tengas de cristiano? En todas las iglesias que vayas, quizá vas a ver algunos que están, sí, aquí estoy, vengo y me gustó esto. Esta alabanza me encantó, mira este sermón, me gustó mucho. Por cierto, todo su relación con Dios y con la iglesia es temporal. No hay raíces, no hay compromiso. Quizá estás escuchando hoy y te gusta lo que oyes, pero no estás siguiendo a Cristo de manera genuina. Debajo del suelo en tu corazón hay rocas. No dejan penetrar a la palabra. No dejan que la raíz llegue y controle todo tu corazón, que moldee toda tu vida.
No, ahí que no se meta, ¿no? Como me decía un amigo por muchos años en Venezuela, quizá muchos cristianos dicen, wow, Dios, yo quiero abrir la puerta de mi corazón, entra en mi casa. Por cierto, pero no puedes entrar a este cuarto, ni a este cuarto, ni a este cuarto. Si tú eres el pedregal, no tienes raíces en Cristo y estás indeciso constantemente, no te casas con la religión cristiana, ¿verdad? No quieres ser un fanático que está comprometido con Jesús y todas esas cosas, rápidamente te irás de Cristo. Vamos a meditar en los espinos. Versículo 14, el que cayó en los espinos, esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahora, los espinos, en otras palabras, son un suelo ahogado por cosas de este mundo. El peso de las ramas y las espinas no dejan que se nutra la planta. El corazón, que es los espinos, es el corazón que está aferrado a las cosas del mundo. La palabra llega a esta persona y la recibe, pero la recibe a medias, sin dejar al lado todos los intereses del mundo. Jesús dijo que debemos negar nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle si queremos ser sus discípulos. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona con espinos es alguien que quiere seguir a Jesús sin perder su vida. Quiere retener, como dice ahí la palabra, todo el amor y la vanidad del placer, del dinero, las riquezas y las preocupaciones de este mundo. No hay sacrificio, no hay abandono, no hay muerte del yo para seguir a Cristo. Es un cristianismo sin tomar la cruz. Y por cierto, ese es uno de los peligros más grandes de nuestro contexto. Vivimos en uno de los mejores países del mundo. Y puede ser que lleguemos a pensar, en otros lugares para seguir a Cristo hay que tomar la cruz, pero aquí no. En otros lugares debes dejar tu vida para seguir a Cristo, pero aquí no. Estamos en un lugar en el que no necesitas dejar tu vida para seguir a Cristo. Yo no estoy diciendo que tienes que ser una persona sin dinero, sin trabajo. No, la Biblia habla en contra de eso. Y le llama a aquellas personas que no quieren trabajar, que son peores que un incrédulo. Pero que tu lealtad máxima, ¿con quién está? Si alguien ve a tu vida, ve a alguien que ha dejado todo atrás para seguir a Jesús y los intereses de Jesús. Incluso tu carro, incluso tu empresa, tu familia, tus decisiones, todo moldeado por los intereses de Jesús. La semilla no puede dar fruto en ese contexto, porque es como que tú pongas la semilla aquí y luego le pones un juguete y luego le pones unos zapatos y luego le pones un auto y luego le pones una casa y luego le pones todos tus sueños y está ahogando a la palabra que no puede dar fruto, no puede controlar tu vida porque tú no has dado tu vida y quieres que dé fruto con todo eso encima y no va a pasar. Quizá eres este tipo de persona si viniste el día de hoy con la mente enfocada en tus negocios o en algún otro placer de la vida. ¿Viniste a la iglesia a buscar novia o novio? ¿Viniste a la iglesia a encontrar oportunidades de crecer en experiencia ministerial quizá? A tener un futuro ministerio y por eso necesitas pasar por la iglesia por unos años para ganar un poco de experiencia y puedan aceptarte en otro lugar. ¿Tus metas personales?
Viniste a la iglesia porque necesitas que Dios te resuelva una crisis financiera, tienes que venir, una crisis familiar y tenías que venir para que Dios te bendiga de alguna forma. O viniste a buscar a Jesús, a escucharle y a llenarte de Jesús. Entonces, si viniste con todo eso en tu mente, estás escuchando a Jesús con una montaña de espinos que pesan en tu corazón. La palabra de Cristo no dará fruto hasta que sueltes tus anhelos personales, tus metas, tus sueños, tu vida entera y lo dejes atrás para seguirle. Tú serás buena tierra cuando decidas seguir a Jesús, aunque eso te cueste el ser soltero, aunque eso te cueste que gente no quiera hacer negocios contigo porque eres cristiano, aunque eso te cueste que tu familia te odie porque eres cristiano, aunque eso te cueste todas tus metas, ¿vienes a escuchar a Jesús? Serás buena tierra. ¿Y por qué hay que ser buena tierra? Bueno, porque Jesús merece ser escuchado. Él merece tu adoración. Él merece que le valores como Él es. Los negocios no valen más que Jesús. Un novio no vale más que Jesús. Por último, déjame meditar en la buena tierra rápidamente. Más la que cayó en buena tierra, esos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo creo que eso es tan fácil. Simplemente la buena tierra es aquel que ha muerto y ahora quiere recibir a Jesucristo. Es decir, que se ha arrepentido, eso significa morir. Se ha arrepentido de sus pecados y ahora quiere seguir a Jesús. Eso es todo. Así que quizá quiero pasar estos 2 minutos no tanto describiendo una buena tierra, sino preguntando: si tú caíste en cualquier otra descripción que no es la buena tierra, déjame decirte, existe una forma de que tú llegues a ser buena tierra. Vamos a pasar para eso al último punto. Deja que tu vida, que esta parábola cambie tu vida. Porque yo no quiero que salgas de aquí condenado, ¿verdad? Y que digas: wow, me di cuenta que soy el camino. Y tengo tanto resentimiento en mi corazón que la palabra de Cristo no llega a mi corazón. Me di cuenta que vengo tan enfocado en otras cosas en la iglesia que no permito que la palabra llegue a mi corazón. Soy del camino. O quizá dices: no, yo soy el pedregal. Y me gusta escuchar y estar, pero nunca comprometerme, nunca hacer raíces. Por ejemplo, nunca decir: voy a ser miembro de la iglesia, porque si no, me van a estar corrigiendo. Van a estar supervisando la forma en que yo camine, como si fuera un verdadero discípulo, ¿no? No hay un compromiso real de decir: es que yo voy a seguir a Jesucristo. O quizá dices: me di cuenta que soy de los espinos y la palabra no da fruto en mi vida porque sigo reteniendo todos esos sueños que por años he trabajado de lograr. Todas esas cosas que he querido que sucedan. Todos los anhelos que quería que pasara con mi vida o mi familia. Y te vayas de aquí diciendo: bueno, no soy buena tierra. Bueno, ¿cómo puedes llegar a ser buena tierra hoy? Solo abre tu corazón. Comprométete absolutamente a seguir a Jesús desde el día de hoy. Y corta toda lealtad que tengas con el mundo.
y contigo mismo. Que cuando la gente te vea, pueda decir: he aquí un hombre que ha muerto, una mujer que ha muerto y ahora solo vive para Cristo y sus intereses. Hoy tú puedes ser esa buena tierra. Simplemente suelta ese resentimiento. Suelta ese control de tu vida o de tu familia. Suelta esos anhelos de esta vida. Comprométete, entrégate, deja de aferrarte a ti mismo y a este mundo. Y vas por fin a encontrar la libertad que viene de pertenecerle completamente a otro, a Jesús. Y dedica el resto de tu vida a escuchar a Jesús, a seguir a Jesús. Y yo quiero hablarle quizá a los más jóvenes ahorita. No tenía planeado decir esto, pero está en mi corazón decirte: mira, yo sé que llega una edad en high school y ya cuando vamos llegando a cierta edad de decir: bueno, ¿a dónde va mi vida? Voy a salir de aquí, va a ir a algún rumbo. Y empieza a venir un peso en el corazón de decir: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué va a ser de mi vida? Yo tuve esa duda por mucho tiempo y mi familia constantemente me decía: ¿pero a qué vas a dedicarte? Y yo no tenía una respuesta. Yo no quería entregarle mi vida a la arquitectura. Yo no quería entregarle mi vida a la ingeniería. Simplemente no era mi llamado. Y un día conocí a Jesús. Yo no tenía futuro. Mi madre se había muerto cuando yo tenía 8 años. Nunca crecí con mi padre. Era de Venezuela, lo cual es más o menos pobre y en problemas. ¿Tú crees que una persona en ese contexto solo tiene la esperanza en sí mismo de decir: yo voy a ser alguien grande? Lo que quiere es sobrevivir, la verdad. Pero conocí a Jesús y empecé a entender en su palabra que para Él no hay nada imposible. Que si yo quiero controlar mi vida, yo no voy a llegar a ningún lado. Pero si mi vida está en las manos de aquel que creó el cielo y la tierra, que es soberano y controla absolutamente todo, que es el Rey de Reyes sobre todas las naciones y que es dueño del oro y la plata, nada en mis circunstancias iban a ser un obstáculo para lo que Dios quisiera hacer con mi vida. Y yo tenía 2 opciones que quizá tú tienes en este momento. Y es: voy a seguir y esforzarme para hacer un futuro para mí mismo, o voy a morir y entregar mi vida a mi Señor y decir: Señor, cuenta una historia con mi vida, no sé cuál. Está en tus manos. Por supuesto, mucha gente me criticó o se opuso a mí en esos años, pero la verdad, no hay nada de lo que yo me pueda enorgullecer. El Señor puso en mi corazón una convicción tan fuerte de que Él estaba en control y de que Él iba a dirigir las cosas. Y bueno, ahora estoy aquí. Y quiero que sepan, yo cada vez que vengo aquí a predicar, ese es mi sueño. Eso es el mejor lugar donde yo puedo estar en la vida. Poder amarles a ustedes, predicar la palabra
Y yo quiero decirte, no tienes que desperdiciar tu vida, no tienes que pensar, es que tengo estos obstáculos, o por esto no puedo servir al Señor, o por esto no puedo seguirle. No tienes que aferrarte a todos esos espinos o quedarte sin compromiso con esas rocas, porque es que no confías en Jesús. Entrégale, sé una buena tierra y deja que Él controle tu vida y dirija tus pasos y forme raíces y te lleve a donde Él quiera, y vas a tener la mejor vida que un ser humano pecador puede tener, y es en las manos del Señor. Sé una buena tierra, escucha las palabras de Jesús, créelas, síguelas, ponlas en práctica. Él te va a guiar. Pero eso no va a pasar hasta que tú te rindas y seas una buena tierra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Porque la palabra de Dios dice: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo tú me recogerás. Porque la palabra que tú más repetiste, Señor, fue: sígueme. Sígueme. Señor, haz posible eso en personas aquí que no conocen tu salvación, o cristianos que no conocen qué significa depender en cada etapa de la vida sobre ti. Renueva en nuestra iglesia una confianza en ti tan grande, que nos rindamos a ti, Señor. Que no solo como individuos, sino como iglesia, tengamos un corazón como iglesia totalmente receptivo a tu palabra y a tus palabras, a tu dirección, a tu liderazgo. Que confiemos en ti. Que seamos una buena tierra como iglesia, para que tu palabra sea sembrada y lleve mucho fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.